La casa de Jack, el título de la última película del director Lars von Trier, el director danés. A ver, ir a ver una película de Lars von Trier no es lo mismo que ir a ver una película pues de Steven Spielberg, ni una película de Peter Jackson, con todo el respeto a Spielberg y con todo el respeto a Peter Jackson. Ver una película de Lars von Trier supone ir a ver un cine durito, un cine concreto, un cine de un estilo y de una filosofía totalmente distinto al cine normal, al cine habitual al que estamos acostumbrados. Vamos a partir de la base de que a mí personalmente el señor von Trier me encanta, me gusta muchísimo. A ver, con esta nueva película, con La casa de Jack, ha vuelto a demostrar que es un cachondo mental. Aquí lo que ocurre es que Lars von Trier, con las historias que cuenta, con todo ese estilo tan distinto que tiene, que no voy a contar, no voy a entrar más allá del estilo Dogma, que es uno de los dos padres que crearon en el cine danés ese estilo de cine en el que no tiene sentido nada de lo que dijo en su momento, ni lo que nos enseñó Griffith, de Eisenstein, ni nada de lo que tiene, digamos que, lo que ha marcado la forma de hacer cine. Es decir, cuando nació el cine, aquí, como todos imagináis, aquí no se coge una cámara y aquí se rueda como a Dios le da a entender a cada uno. Existe una planificación, una manera de hacer unos planos, esos planos conforman unas escenas, unas secuencias, etcétera, etcétera. Cuando nació el cine a los pocos años, nació pues ese primer plano que vemos en muchas películas mudas de principios de siglo. Después nació el traveling, nació el movimiento lateral, nacieron las grúas, nacieron los planos que creó Orson Welles, etcétera, etcétera. Todo eso ha conformado una, no solamente estética, sino una manera de hacer cine. Claro, esos son unos cánones y eso es el cine académico. Llegaron una serie de directores centroeuropeos y daneses como Lars von Trier, cogieron una cámara y dijeron que lo menos que hicieron fue quitar la luz artificial. Lo más que hicieron fue que no hay planos en los que tiene sentido, en esa escena no tiene continuidad de esos planos, sino que de repente yo estoy grabando ahora con vosotros y no es que cambie una cámara y se ponga en un lateral o en otro, haya un picado, un contrapicado, sino que de repente no tiene continuidad de ese plano y el diálogo va por otro lado, yo voy por otro, una cosa va por otra. No existen cánones a la hora de una grabación, a la hora de un rodaje. No hay una música habitual como se suele colocar, no hay una continuidad habitual, no hay un raccord habitual, etcétera, etcétera. Es un cine absolutamente disparatado, un cine al que, insisto, no estamos acostumbrados. Bien. Películas de ejemplo de Lars von Trier que vimos esto. Bueno, por ejemplo, Dogville es una película de las más significativas de Lars von Trier. Rompiendo las olas, aunque esa película digamos que es un poco más normal, entre comillas, dentro del cine al que estamos acostumbrados. La de Dogville era aquella película que protagonizaba Nicole Kidman, que se rodó entera en un hangar cerrado y que la actriz se suponía que iba de casa en casa, de lugar en lugar, y esos sitios no existían, estaban marcados todos por unas líneas en el suelo, como si entramos en un aparcamiento y quisiéramos dejar el coche. Y en cada una de esas zonas en las que nosotros suponemos que dejamos un coche era como una casa, como un ambiente concreto en donde se desarrollaba una secuencia, digamos que de una película normal. No quiero contar más cosas porque yo os recomiendo enfervorizadamente que si no habéis visto Dogville la veáis y la busquéis. Pero insisto, esto es un tipo de cine distinto, extraño. La casa de Jack es una película que cuando se llevaron a festivales hace meses, se difundió en los medios de comunicación que la gente salía del cine despavorida y que la gente le daban mareos y que había críticos que incluso se salían de las salas vomitando y que aquello era un auténtico desastre, porque lo que nos cuenta esta película, que ahora se estrena en las salas de cine españolas, y que, por ejemplo, en mi provincia, en la provincia de Cádiz, solamente se ofrece en 2 o 3 salas, volvemos a tener de nuevo el problema de la distribución de películas y tiene unos horarios muy extraños. No es cierto tampoco que von Trier, a pesar de hacer ese cine, sea un director minoritario. Sus películas tienen una buena recaudación, la gente va a verlo, tiene un público,
con lo que no entiendo por qué hay que ir a 2 sesiones a una sala de la capital o hay que ir al campo de Gibraltar a ver la película y no podemos verla en otras salas cuando vemos auténticas bazofias en muchas de las salas de otras ciudades de la provincia gaditana. Pero bueno, vamos a... que me enrollo, vamos a la casa de Jack. ¿Por qué salía la gente despavorida? Dice la prensa, o se ha comentado, que yo creo que forma un poco parte de esa campaña publicitaria de la película de Von Trier. Porque la película nos cuenta la historia de un asesino en serie, de un sádico que interpreta extraordinariamente bien Matt Dillon. Sufre mucho con el doblaje que le han puesto, con esa voz un poco estúpida que le han puesto a Matt Dillon. En la película tampoco se puede ver por aquí en versión original. Me imagino que muchos de los que me estáis viendo en Madrid, en Barcelona, en otros lugares del mundo, pues sí podréis ver la película en versión original subtitulada. Os la recomiendo. Pero la verdad es que el papel lo hace extraordinariamente bien el señor Matt Dillon. Pues Matt Dillon interpreta a un sádico que lo que hace es asesinar, hasta, según él cuenta, a sus propias víctimas, e incluso llega a tener la desfachatez de contárselo a la policía, de asesinar a 60 personas. Y a una de las víctimas le dice 61. Y la futura víctima le dice, pero si me has dicho 60 hace un rato. Dice, claro, es que la 61 eres tú, ¿no? Pero no voy a contar escenas, detalles de la película, ¿no? Esto es una exageración. Vamos a ver. La casa de Jack tiene secuencias en donde hay mucha violencia, hay determinada asquerosidad a la hora de, bueno, pues de ver cosas sanguinolentas. Pero de verdad que no es una película que va más allá de ser impactante visualmente, pero no estamos hablando de un cine gore, del cine de terror, en donde la sangre te estalla en la pantalla. O sea, no se asusten ustedes si quieren ver la película porque les ha interesado les interesa lo que yo les estoy diciendo, o hay determinadas cosas que han escuchado ustedes de la contraria y quieren meterse en su cine, porque no les va a dar usted asquito. A ver, un alma cándida puede que la película resulte un poco, pero bueno, Jack en un momento dado pues le da un tortazo enorme a una de sus víctimas, a otra la arrastra por una carretera, etcétera, etcétera, ¿no? Hay cosas que, bueno, pues dices tú, bueno, pero que de verdad que no ocurre nada tan explícito como para que no se tenga que ir del cine. Es una película alucinante. O sea, es una película de verdad. Hay 2 partes. Una primera parte, que es la mayoría de la película, en donde Jack lo que hace es reflexionar sobre todo lo que hace con un personaje. No cuento más para no desvelar. Y durante ese hilo de conversación que se va produciendo entre Matt Dillon y ese personaje que le pregunta, que es como un psicólogo, se producen conversaciones filosóficas sumamente interesantes del ser humano, del por qué el ser humano actúa acompañado en soledad con determinadas actuaciones, qué piensa él cuando comete esos asesinatos, por qué lo hace, él hace una serie de reflexiones. Bueno, es muy interesante ese rodaje de esas secuencias que en la película se intercalan con cuadros artísticos, con secuencias en un más pequeño formato de documentales y por supuesto con música, pero la película prácticamente no tiene música original. Lo que tiene es un temazo que todos conocemos, el Femme, de el señor David Bowie. Bueno, pues Jack va asesinando, ¿no? La mayoría de sus asesinatos se producen sobre mujeres, lo que da lugar a que pensemos que en un momento dado el director le tiene manía al género femenino. Pero para desviarse de eso llega un momento dado donde se produce la narración de personajes que son asesinados, que son masculinos también. No, lo que pasa es que hay una serie de conversaciones filosóficas, como he dicho anteriormente, sobre la mujer que puede gustar o no, pero que no va a dejar indiferente al espectador. De todos los asesinatos, la secuencia de lo que él hace con su propia familia, prestenle atención si no lo han visto, es absolutamente acojonante, verdaderamente acojonante. Y si la han visto, coincidirán conmigo en que se trata de algo
Bueno, y lo que ocurre posteriormente, a ver, insisto en que es que Von Trier es un cachondo. O sea, no se puede tomar en serio esta película a la hora de considerar ni nada de lo que hace en muchísimas ocasiones, todo lo que es la estética. Yo considero que hay que tomar en serio la filosofía que hablan los personajes de sus películas. Pero esa estética en donde todo el mundo se pone muy grave al decir que Von Trier lo que hace es un cine asqueroso o un cine gratuito, él, aparte de provocar, porque lo ha hecho también con declaraciones cuando ha hecho manifestaciones a los medios de comunicación, aparte de provocar, lo que hace visualmente es hermoso dentro de la crueldad. Y lo que hace es, incluso, insisto, o sea, meter en un congelador gigante a las víctimas y hacerle lo que les hace para que parezcan muñequitos, es que en el cine no sales, digamos que asqueado, es que te mueres de risa. Independientemente de que, en fin, de que el espectador, yo no me considero ninguna persona proclive a ver asesinatos en la pantalla, por favor, pero estamos hablando de cine, estamos hablando de una temática, estamos hablando de una película que trata de un asesino en serio. Von Trier no se toma en serio su cine, para nada, de verdad, no lo hace. Entonces, vamos a ser justos con él. ¿Por qué digo que hay dos partes? Una primera, con todos los asesinatos, y una segunda en donde Von Trier, ya después de dedicarse a hablar con ese personaje a lo largo de la película, llega un momento en donde el personaje con el que habla aparece en pantalla, que es Bruno Ganz, el actor Bruno Ganz, que aparece muy poco. Bruno Ganz aparece y hay ya una segunda parte final que es la que menos me gusta, la que menos me agrada, en donde lo traslada a un sitio en concreto a este personaje, que interpreta Matt Dillon, a Jack, y bueno, pues allí hay una, digamos que una metáfora religiosa bastante extensa que hace que la película dure 2 horas y media, que deberíamos de no sufrirla tanto, que Von Trier debería haber cortado, debería haberla dejado más corta, pero que no deja de tener también su cierto interés por lo que significa filosóficamente y por el resultado final de la película, ¿no? Pero bueno, de verdad que en los tiempos en los que estamos, en donde lo que hay es cine bastante estúpido en muchas ocasiones, yo la recomiendo. No os asustéis porque, insisto, no es un cine asqueroso, es un cine de impresión. Y tened en cuenta que estamos ante un cine muy peculiar, ¿vale? Un cine muy particular. Muy interesante el cine de Lars von Trier, muy interesante la casa de Jack, muy interesante la casa que se construye Jack y cómo se construye y cómo va construyéndola hasta llegar a con qué la construye al final, no cuento más, pero de verdad que la tengáis en cuenta, que la contempléis en vuestra agenda para verla, porque el movimiento Dogma y el cine de este tipo hay que tenerlo en cuenta porque es algo totalmente distinto y de todo se aprende. Bueno, que la disfrutéis, seguimos en contacto y seguimos hablando de películas en el canal Último Estreno. Por cierto, si no estás suscrito al canal Último Estreno, ya sabes, suscríbete, pincha y cada vez que yo grabo un vídeo, cada vez que suba alguna cosa de estas que yo te cuento, pues te lo va a indicar el canal y vas a poder ver pues el vídeo que desees o el vídeo que yo acabo de subir, ¿vale? Saludos de José Carlos Fernández, hasta la siguiente.